La arena aún estaba caliente cuando Elena abrió los ojos y se dio cuenta de que el cielo no era el mismo. No había nubes, no había sonido de gaviotas, no había nada excepto un silencio tan profundo que parecía succionar el aire de los pulmones. Estaba tumbada sobre escombros que reconocía vagamente, trozos de acera de la Rambla de Barcelona, fragmentos de azulejos que pertenecían a la fachada de un edificio por el que pasaba todos los días de camino al trabajo, fotografías rasgadas de rostros que nunca vio pero que parecían familiares. A su alrededor, otras personas comenzaban a despertar con la misma expresión de confusión y terror. Todos tenían una certeza en común: deberían estar muertos. La ola había venido sin aviso, engullendo la costa catalana en minutos, y ahora estaban en una isla que no existía en ningún mapa, rodeados por un mar que parecía observarles con paciencia infinita. Y cuando Elena finalmente consiguió levantarse y mirar alrededor, vio algo que heló su sangre: huellas en la arena que conducían hacia el interior de la isla, huellas antiguas, de personas que llegaron allí mucho antes que ellos. Esta es una historia ficticia, creada para vuestro entretenimiento. Me llamo Juan Marco, y si os gustan las historias que os van a hacer cuestionar la realidad y os mantendrán despiertos pensando en lo que acabáis de escuchar, estáis en el lugar correcto. Suscribíos al canal para que esta historia alcance a más personas que, como vosotros, adoran narrativas que desafían la imaginación. Dejad vuestro like, compartid con aquellos amigos que adoran un buen misterio y contadme en los comentarios desde dónde estáis viendo. Vuestra interacción marca toda la diferencia para que yo continúe trayendo historias como esta. Elena Martínez tenía 32 años y trabajaba como arquitecta en Barcelona. En la mañana en que la ola vino, estaba en su piso en el barrio de Gracia, tomando café mientras revisaba planos de un proyecto que debía presentar aquella tarde. No hubo temblor, no hubo alerta en los móviles, no hubo tiempo para pensar o reaccionar. Solo el sonido distante de algo gigantesco acercándose, un rugido que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Y entonces la ventana explotó en miles de fragmentos de cristal mientras una pared de agua del tamaño de un edificio invadía su piso. Elena recordaba haber sido arrojada contra la pared, sentir sus pulmones llenándose de agua salada, ver muebles y trozos de su vida girando a su alrededor en un remolino caótico. Y entonces, nada. Oscuridad absoluta. Cuando despertó en la isla, su primera reacción fue vomitar agua de mar mezclada con arena. Su cuerpo dolía como si hubiera sido apaleado, pero estaba intacto. Su ropa estaba rasgada y empapada, pero estaba viva, y eso no tenía el menor sentido. A su alrededor otras personas comenzaban a levantarse. Un hombre de mediana edad con un traje completamente destrozado. Una joven que no debería tener más de 20 años y que lloraba silenciosamente mientras abrazaba sus propias rodillas. Una pareja de ancianos que se agarraban el uno al otro como si fueran a desaparecer en caso de soltarse. Todos tenían la misma expresión de shock e incredulidad. Elena contó rápidamente. Eran 17 personas esparcidas por aquella playa extraña. 17 supervivientes de algo que no debería haber dejado supervivientes. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Tragó saliva algunas veces hasta conseguir producir un sonido ronco que llamó la atención de los más próximos. Alguien más estaba despierto, alguien más estaba vivo, y esa pequeña confirmación fue suficiente para que el pánico comenzara a transformarse en algo más controlable, algo que se parecía vagamente a esperanza. Pero entonces Elena miró hacia el horizonte y se dio cuenta de que no había nada excepto mar en todas las direcciones. Ningún barco, ninguna costa, ninguna señal de civilización. Solo agua y aquella isla que parecía haber sido construida con los restos mortales de Barcelona. El hombre del traje fue el primero en hablar. Su voz era grave y temblaba ligeramente, pero había un intento de mantener la compostura. Se presentó como Javier Ortega, abogado, residente de l'Eixample. Dijo que estaba en su despacho cuando la ola llegó, en el 12º piso de un edificio comercial. Vio el agua subiendo por la ventana.
Vio coches siendo arrastrados como juguetes, vio personas corriendo por las calles sin tener a dónde ir. Y entonces, la ventana cedió y fue succionado fuera del edificio. Debería haber muerto en el impacto contra el hormigón, pero en lugar de eso, despertó allí, en la arena, al lado de personas que nunca había visto en su vida. La joven que lloraba se presentó como Carla, estudiante de medicina. Estaba en el metro cuando todo sucedió. Recordaba las luces parpadeando, las personas gritando, el agua invadiendo los túneles con una velocidad imposible. Estaba segura de que había muerto ahogada allí, en las profundidades de la estación Diagonal. Pero estaba allí, respirando, sintiendo la arena entre los dedos, viva contra todas las probabilidades. Los relatos continuaron, cada uno más imposible que el anterior. Personas que estaban en lugares completamente diferentes de la ciudad, algunas a kilómetros de distancia unas de otras, todas despertando juntas en aquella isla. Pero lo que realmente hizo que Elena sintiera un frío recorrer su espina dorsal fue cuando se dio cuenta de que no había solo escombros de Barcelona en la playa. Había trozos de otras ciudades, otras épocas. Un trozo de columna que parecía romano, azulejos con patrones moriscos que podrían tener siglos de antigüedad, fragmentos de hormigón con inscripciones en idiomas que no reconocía. La isla no estaba hecha solo de los restos del tsunami que los trajo. Estaba hecha de muchos desastres, muchas tragedias, muchas ciudades que fueron engullidas y olvidadas. Y si había escombros de otros lugares, eso significaba que otras personas habían estado allí antes. La pregunta que nadie quería hacer en voz alta era, ¿dónde estaban esas personas ahora? Javier asumió una especie de liderazgo no oficial. Propuso que exploraran la isla, que buscaran agua potable, comida, cualquier señal de que podrían sobrevivir allí hasta que llegara el rescate. Nadie mencionó la posibilidad de que el rescate nunca viniera. Nadie quería ser la persona que destruyera aquella frágil esperanza. Se dividieron en grupos. Elena se quedó con Carla y 3 personas más. Un hombre llamado Miguel, que había trabajado como pescador toda su vida y conocía el mar mejor que nadie. Una mujer llamada Rosa, que era profesora y mantenía una calma casi sobrenatural ante el caos, y un adolescente llamado Dani, que no paraba de temblar y repetir que necesitaba llamar a su madre. Miguel fue quien lo notó primero. Señaló hacia el mar y dijo que algo estaba mal. La marea no se estaba moviendo. Las olas rompían en la playa siempre en el mismo ritmo, siempre a la misma altura, como si fueran mecánicas. No había corrientes visibles, no había variación en el color del agua, no había vida marina que pudiera identificar. El mar estaba allí, pero parecía más una imagen del mar que el mar propiamente dicho. Era como si hubieran despertado dentro de una fotografía. Caminaron durante unos 20 minutos antes de encontrar la primera estructura. Era un refugio improvisado hecho de madera flotante, trozos de metal retorcido y lo que parecían ser velas de barco. Estaba parcialmente derrumbado, pero aún era posible ver que alguien había vivido allí durante algún tiempo. Había marcas en la arena alrededor, círculos y líneas, que podrían ser algún tipo de sistema de conteo. Rosa se agachó para examinar mejor y encontró algo enterrado parcialmente en la arena. Un cuaderno. Las páginas estaban dañadas por la humedad y el tiempo, pero aún era posible leer algunas palabras. Estaba escrito en español, pero un español antiguo, con una caligrafía elaborada que sugería que había sido escrito décadas atrás. Las primeras páginas eran relatos de supervivencia, descripciones de cómo construir el refugio, dónde encontrar agua, cómo hacer fuego. Pero conforme las páginas avanzaban, el tono cambiaba. Las frases se volvían más cortas, más desesperadas. La persona que escribió hablaba sobre el silencio, sobre cómo la isla parecía observarles, sobre cómo el tiempo no pasaba de la manera correcta. Y en la última página legible, había solo una frase escrita repetidamente hasta llenar todo el espacio disponible. La isla no deja que nadie se vaya. Carla soltó el cuaderno como si hubiera quemado sus manos. Dani comenzó a hiperventilar, y Rosa tuvo que sujetarle por los hombros y forzarle a respirar despacio. Miguel cogió el cuaderno y hojeó las páginas con una expresión sombría.
Dijo que conocía historias de pescadores sobre islas que aparecían y desaparecían, lugares donde el mar llevaba a aquellos que no deberían ser encontrados. Siempre pensó que eran solo leyendas, historias para asustar a jóvenes marineros. Pero ahora, sosteniendo aquel cuaderno en las manos, ya no estaba seguro de qué era real y qué era mito. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en un trozo de madera que sobresalía del refugio y forzó su mente a trabajar lógicamente. Tenía que haber una explicación. Las islas no surgían de la nada. El mar no elegía personas. Todo aquello tenía que ser algún tipo de fenómeno natural que simplemente no entendían aún. Pero incluso mientras intentaba convencerse de eso, una parte de ella sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Volvieron a la playa principal, donde los demás esperaban. Javier había organizado a los supervivientes en una especie de campamento improvisado, usando escombros mayores como cortavientos. Alguien había conseguido hacer una pequeña hoguera usando madera seca y un mechero que milagrosamente aún funcionaba. El humo subía recto hacia el cielo sin dispersarse, otra anomalía que nadie comentó en voz alta. Cuando Elena mostró el cuaderno a Javier, vio algo cambiar en sus ojos. El abogado que intentaba mantener la compostura, que hablaba sobre rescate y supervivencia, de repente pareció mucho más pequeño y mucho más asustado. Leyó las páginas en silencio y después las pasó a los demás. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, y algunos, como un hombre llamado Alberto que había sido ingeniero, comenzaron a argumentar que aquello era obviamente una broma pesada, que alguien había plantado aquel cuaderno allí para asustarles, que nada de aquello tenía sentido y por lo tanto no podía ser real. Pero su voz sonaba demasiado desesperada, como si estuviera intentando convencerse más a sí mismo que convencer a los demás. La noche llegó demasiado rápido. Un momento el sol estaba alto en el cielo, y al siguiente estaba tocando el horizonte, pintando todo de naranja y rojo. No hubo crepúsculo. No hubo transición gradual. Fue como si alguien hubiera simplemente decidido que era hora de oscurecer. Y cuando la oscuridad cayó, cayó completamente. No había luna, no había estrellas, solo el brillo débil de la hoguera y el sonido del mar, que de repente parecía mucho más alto, mucho más cercano. Las personas se aglomeraron alrededor del fuego, nadie queriendo alejarse de la luz. Elena estaba sentada al lado de Carla, que había dejado de llorar pero aún temblaba ocasionalmente. La joven estudiante preguntó en voz baja si Elena pensaba que iban a morir allí. Elena no supo qué responder. Quería decir que no, que alguien vendría a buscarles, que aquello era solo una pesadilla de la que despertarían pronto. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, solo cogió la mano de Carla y apretó con fuerza, una promesa silenciosa de que al menos no estarían solas. Fue Miguel quien lo oyó primero. Levantó la mano pidiendo silencio y todos se congelaron. Al principio, Elena no consiguió identificar qué era, solo un sonido distante, amortiguado, como un trueno muy lejos. Pero entonces el sonido se volvió más claro, más definido, y sintió que su estómago se revolvía. Era el sonido de agua moviéndose en gran volumen. Era el sonido de una ola gigantesca acercándose. Era el sonido del tsunami. Pero eso era imposible. Ya habían sido golpeados por el tsunami. Ya habían muerto y despertado en aquella isla. No podía estar sucediendo de nuevo. Sin embargo, el sonido continuaba, volviéndose cada vez más alto, cada vez más cercano. Algunas personas comenzaron a gritar. Dani se levantó y corrió hacia el interior de la isla, desapareciendo en la oscuridad. Otros le siguieron, pero Miguel permaneció sentado, mirando fijamente hacia el mar invisible en la oscuridad. Dijo que no servía de nada correr. Si la ola estaba viniendo, les encontraría de todas formas. Mejor quedarse allí, cerca del fuego, cerca unos de otros. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, el sonido paró. El silencio que siguió fue aún más aterrorizante que el sonido de la ola. Era un silencio absoluto, sin ni siquiera el crepitar del fuego o la respiración de las personas alrededor. Era como si el mundo entero hubiera pausado esperando algo. Elena se dio cuenta
de que estaba conteniendo la respiración y forzó a sus pulmones a funcionar de nuevo. El aire entró en sus pulmones con un sonido demasiado alto en la quietud opresiva. Lentamente, los demás comenzaron a volver. Dani estaba llorando abiertamente ahora, su rostro sucio de arena y lágrimas. Javier intentó calmarle, pero sus propias manos temblaban visiblemente. Rosa fue quien finalmente habló lo que todos estaban pensando. Dijo que la isla estaba jugando con ellos, que estaba mostrando que podía destruirles en cualquier momento, pero elegía no hacerlo. Todavía no. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué quería la isla de ellos? Nadie durmió aquella noche. Se quedaron despiertos alrededor de la hoguera, alimentando las llamas con cualquier cosa que pudieran encontrar, como si la luz pudiera mantenerles a salvo. Algunos conversaban en voz baja, compartiendo recuerdos de sus vidas antes del tsunami, hablando sobre familias que probablemente les creían muertos. Otros se quedaron en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Elena pensó en su madre, que vivía en Valencia y que debía estar desesperada. Pensó en su hermano menor, que tenía solo 19 años y que la idolatraba. Pensó en todos los planes que había hecho, todos los sueños que tenía para el futuro. Todo eso parecía pertenecer a otra persona ahora, a una Elena que existió en un mundo que ya no existía. Cuando el sol finalmente salió, fue con la misma brusquedad con que se había puesto. Un momento estaba oscuro, y al siguiente la luz del día estaba allí, fuerte e implacable. No hubo amanecer, no hubo aquellos primeros rayos dorados que preceden la salida del sol. Fue solo una transición instantánea de noche a día, y eso confirmó lo que todos ya sospechaban. Las reglas normales de la realidad no se aplicaban a aquel lugar. Con la luz del día, Javier propuso que exploraran más la isla. Necesitaban entender dónde estaban, cuál era el tamaño de aquel lugar, si había alguna forma de salir. Organizó 3 grupos de exploración, cada uno siguiendo una dirección diferente. Elena se quedó en el grupo que iría hacia el norte, junto con Miguel, Rosa y 2 personas más. Una mujer llamada Isabel, que había sido enfermera, y un hombre joven llamado Mark, que trabajaba en tecnología y no paraba de lamentar que su móvil estaba muerto y que no había señal de ningún tipo. Caminaron durante aproximadamente 1 hora, siguiendo la costa, y fue cuando comenzaron a notar algo extraño. La playa parecía repetirse. Pasaron por el mismo trozo de escombro 3 veces. Una puerta azul con un número aún visible, 23. La primera vez pensaron que era coincidencia. La segunda, se quedaron confusos. La tercera, se dieron cuenta de que estaban andando en círculos, incluso teniendo la certeza de que estaban siguiendo una línea recta a lo largo de la costa. Miguel se detuvo e hizo una marca profunda en la arena con el talón. Continuaron andando, y 10 minutos después, estaban de vuelta en la misma marca. La isla no era grande, era pequeña, tal vez no más de algunos kilómetros de circunferencia, pero de alguna manera, cuando intentaban atravesarla, siempre acababan volviendo al punto de partida. Rosa sugirió que intentaran ir hacia el interior en lugar de seguir la costa. Tal vez el problema fuera específico de la playa. Se alejaron del mar y comenzaron a caminar entre los escombros que formaban el interior de la isla. Aquí, el paisaje era aún más perturbador. Había estructuras parcialmente formadas, como si edificios hubieran sido comprimidos y fundidos unos con otros. Una escalera que llevaba a ninguna parte. Una pared con ventanas que mostraban solo más escombros del otro lado. Un trozo de calle con marcas de neumáticos que terminaban abruptamente en un montón de arena. Y por todas partes, objetos personales, zapatos, gafas, libros hinchados por el agua, juguetes de niño, fotografías de personas sonriendo, en momentos que ahora parecían pertenecer a un universo diferente. Isabel comenzó a llorar silenciosamente cuando encontró una mochila de colegio con el nombre de un niño bordado. Mark se volvió cada vez más agitado, insistiendo en que aquello tenía que ser algún tipo de experimento, que alguien estaba haciéndoles esto, que tenía que haber cámaras escondidas, que nada de aquello era real. Pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Encontraron más refugios abandonados,
Algunos parecían haber sido dejados recientemente, con cenizas aún frescas en hogueras improvisadas. Otros estaban claramente allí desde hacía mucho tiempo, cubiertos de arena y comenzando a desintegrarse. En uno de ellos, Rosa encontró más escritos. Esta vez no era un cuaderno, sino palabras arañadas directamente en la madera con algo afilado. Las frases eran fragmentadas, casi incoherentes. Día 53 o tal vez 15, ya no puedo contar, el sol no se mueve bien. Ella nos observa a través del agua. Martín intentó nadar ayer, no volvió, el mar se lo llevó, pero oí su voz por la noche llamando desde el interior de la isla. No confiéis en los que llegan después, no son los mismos que eran antes. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró a sus compañeros y vio el mismo miedo reflejado en sus rostros. Si aquellos mensajes eran verdaderos, significaba que la isla no solo les mantenía presos, sino que también les cambiaba de alguna forma. Y si las personas que intentaban escapar no desaparecían realmente, sino que volvían diferentes, entonces cualquier intento de fuga podría ser peor que quedarse. Cuando volvieron al campamento principal, descubrieron que los otros grupos habían tenido experiencias similares. Todos relataron la sensación de andar en círculos, de que la isla era simultáneamente pequeña e imposible de atravesar completamente. Todos habían encontrado más señales de ocupación anterior, más mensajes desesperados, más evidencias de que muchas personas habían estado allí antes y ninguna había conseguido salir. Javier estaba visiblemente conmocionado. Había encontrado algo que le perturbó profundamente, pero se negaba a decir qué era. Solo repetía que necesitaban ser cuidadosos, que necesitaban permanecer juntos, que no podían confiar en nada que la isla les mostrara. Pero cuando Elena presionó, finalmente admitió. Había encontrado su propio coche, o al menos los restos de lo que había sido su coche. Pero eso era imposible porque su coche estaba en el aparcamiento subterráneo de su edificio cuando el tsunami llegó, a kilómetros de distancia de donde él estaba en su despacho. La isla no estaba hecha solo de escombros aleatorios. Estaba hecha de trozos específicos de sus vidas, como si hubiera elegido cuidadosamente qué traer. La segunda noche fue peor que la primera. El sonido de la ola volvió, pero esta vez duró más tiempo. Horas oyendo el rugido de agua acercándose, pero nunca llegando. Algunas personas comenzaron a gritar, suplicando que parara. Dani tuvo lo que parecía ser un ataque de pánico completo, hiperventilando hasta desmayarse. Isabel, la enfermera, intentó ayudarle, pero no había mucho que pudiera hacer sin equipo médico. Cuando finalmente volvió en sí, estaba murmurando cosas sin sentido sobre ver rostros en el agua, sobre voces que le llamaban por su nombre. Alberto, el ingeniero que había insistido en que todo era una broma pesada, de repente se levantó y comenzó a caminar hacia el mar. Miguel tuvo que placarle en el suelo para impedirlo. Alberto gritaba que necesitaba ir, que su hija estaba llamando, que podía oírla en el agua. Hicieron falta 3 hombres para sujetarle hasta que finalmente se calmó y se desplomó en sollozos. Nadie mencionó que Alberto había dicho, cuando se presentó el primer día, que su hija había muerto de cáncer 2 años antes. Elena se dio cuenta de que estaban comenzando a desintegrarse. La falta de comida adecuada, la deshidratación, el estrés psicológico constante. Todo eso estaba cobrando su precio. Habían encontrado agua potable en pequeños charcos que se formaban entre los escombros, pero no era suficiente. No había comida aparte de algunas algas que Miguel dijo que eran comestibles, pero que dejaban a todos con dolor de estómago. Y peor que el hambre y la sed, era el efecto que la isla estaba teniendo en sus mentes. Las personas comenzaron a ver cosas. Carla juraba haber visto a su madre caminando entre los escombros, pero cuando corrió detrás, no había nadie allí. Mark decía que su piso estaba al otro lado de una pila de escombros, que podía ver las luces encendidas, pero cuando otros miraban, veían solo más escombros. Rosa, que había sido la más calmada y racional de todos, comenzó a hablar sola, teniendo conversaciones con personas que no estaban allí. La línea entre realidad y alucinación
se estaba volviendo cada vez más tenue. Fue en el quinto día, o al menos lo que ellos pensaban que era el quinto día porque el tiempo se había vuelto imposible de medir con precisión, que encontraron el barco. Estaba medio enterrado en la arena en el lado este de la isla, un pequeño barco de pesca que parecía estar en condiciones razonables. Miguel lo examinó cuidadosamente y declaró que, con algunas reparaciones, podría ser navegable. Por primera vez desde que despertaron en la isla, había algo parecido a esperanza real. Si pudieran arreglar el barco, podrían intentar alcanzar el continente. No importaba que no supieran en qué dirección remar o cuán lejos estaban de la costa. Cualquier cosa era mejor que quedarse allí esperando enloquecer. Javier organizó equipos de trabajo. Algunos buscaban materiales que pudieran ser usados para reparaciones. Otros trabajaban en el barco propiamente dicho, quitando arena, verificando el casco, intentando descubrir si el motor podría ser recuperado. Elena trabajó hasta que sus manos sangraron, agradecida por tener algo concreto que hacer, algo que le impedía pensar demasiado sobre dónde estaba y qué estaba sucediendo. Llevó 3 días dejar el barco en condiciones de navegar. 3 días de trabajo exhaustivo bajo un sol que nunca parecía moverse bien en el cielo, que a veces estaba alto y abrasador y otras veces débil y distante, sin ningún patrón discernible. Pero finalmente estaba listo. El motor no funcionaba, pero habían improvisado remos usando trozos de madera y metal. No sería rápido, pero sería movimiento. Sería un intento. La cuestión ahora era, ¿quién iría? El barco era pequeño, cabían como máximo 6 personas. Javier sugirió que echaran a suertes, pero Miguel no estuvo de acuerdo. Dijo que necesitaban personas fuertes para remar, personas que conocieran el mar, personas que tuvieran las mejores posibilidades de realmente conseguir llegar a algún sitio y traer ayuda. Eso causó la primera discusión real entre los supervivientes. Algunos argumentaban que todos deberían tener la misma oportunidad. Otros decían que Miguel tenía razón, que el sentimentalismo no les salvaría. Alberto gritó que aquello era exactamente lo que la isla quería, que se dividieran, que lucharan entre sí. Pero al final, 6 voluntarios se presentaron: Miguel, Javier, Marc y otros 3 hombres que pensaban que tenían fuerza suficiente para remar durante horas. La partida fue marcada para el amanecer del día siguiente. Pero aquella noche, algo cambió. Elena despertó en medio de la oscuridad con la sensación de que algo estaba mal. Le llevó un momento darse cuenta de qué era. Podía oír el mar. No el sonido artificial y repetitivo que había oído desde que llegaron, sino el sonido real de olas rompiendo en la playa, el sonido de agua viva moviéndose. Se levantó y caminó hasta el borde del agua. La luna estaba en el cielo. No había estado allí en las noches anteriores, pero ahora estaba, llena y brillante, iluminando todo con una luz plateada. Y en el agua podía ver cosas moviéndose, formas oscuras que nadaban justo debajo de la superficie, demasiado grandes para ser peces. Estaba a punto de volver y despertar a los demás cuando oyó una voz. Era baja, casi un susurro, pero perfectamente clara. La voz decía su nombre, Elena. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de ella. La voz vino de nuevo, y esta vez se dio cuenta de que venía del agua. Miró hacia el mar y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Había alguien en el agua, una figura humana, de pie en la superficie como si fuera suelo sólido, a solo algunos metros de la playa. Elena sabía que debería correr. Sabía que debería gritar y despertar a los demás. Pero algo la mantenía paralizada, observando aquella figura imposible. La luna iluminaba la silueta, pero no revelaba detalles. Podría ser hombre o mujer, joven o viejo. Lo único claro era que estaba allí, desafiando todas las leyes de la física, de pie sobre el agua. La voz vino de nuevo, y esta vez Elena reconoció. Era la voz de su padre que había muerto de ataque al corazón 3 años antes. La figura extendió una mano en su dirección, un gesto de invitación. Elena sintió que sus piernas comenzaban a moverse, llevándola hacia el agua.
Estaba a centímetros de tocar la superficie cuando una mano la agarró por detrás y la tiró violentamente hacia atrás. Era Rosa. La profesora tenía una mirada salvaje en los ojos y sujetaba a Elena con fuerza sorprendente. Dijo solo una palabra: no. Y cuando Elena miró de vuelta hacia el agua, la figura había desaparecido. La luna había desaparecido. El sonido real del mar había desaparecido. Todo estaba de vuelta al silencio artificial y opresivo que se había vuelto normal. Rosa no soltó a Elena hasta que estuvieron de vuelta en el campamento. Entonces contó lo que había visto. Ella también se había despertado y había visto la luna. Había visto figuras en el agua. Pero ella había visto lo que pasó con Alberto. El ingeniero había caminado hasta el agua, había tocado la superficie y se había hundido. No como alguien que cae al agua, sino como alguien que es arrastrado desde abajo, rápido y violento. Había desaparecido completamente en segundos, sin ni siquiera tiempo para gritar. Rosa se había quedado paralizada de terror, escondida detrás de un montón de escombros, observando. Y entonces había visto a Elena caminando hacia el agua y había forzado a sus piernas a moverse. Había corrido y la había tirado hacia atrás. Despertaron a los demás y contaron lo que había sucedido. Algunos no creyeron hasta que fueron a verificar y descubrieron que Alberto realmente había desaparecido. Sus cosas aún estaban allí, su mochila improvisada, la chaqueta que usaba como almohada, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La discusión sobre el barco se volvió más intensa. Algunos ahora decían que era demasiado peligroso, que la isla claramente no quería que se fueran y que intentar hacerlo resultaría en más muertes. Otros argumentaban que quedarse también era morir, solo que más lentamente. Javier estaba dividido. Quería creer que podían escapar, pero la muerte de Alberto había sacudido su confianza. Fue Miguel quien tomó la decisión. Dijo que iba a partir con o sin los demás. Había pasado toda su vida en el mar y no iba a morir atrapado en una isla que no debería existir. Si el mar quería llevárselo, que lo hiciera, pero iba a intentarlo. Su determinación convenció a los otros voluntarios. Partirían al amanecer según lo planeado. Elena tomó una decisión en aquel momento. Se ofreció voluntaria para ir también. Carla le suplicó que no fuera, pero Elena estaba decidida. No podía quedarse allí esperando enloquecer o desaparecer como Alberto. Necesitaba intentarlo. Necesitaba creer que había una salida. El amanecer llegó con su brusquedad habitual. Un momento estaba oscuro y al siguiente el sol estaba allí. Los 6 que iban a partir se prepararon. Tenían pocas cosas para llevar. Algunas botellas improvisadas llenas de agua, las algas que servían como comida, trozos de tela que podrían servir como protección contra el sol. Los que se quedaban les observaban con una mezcla de esperanza y envidia. Algunos lloraban abiertamente. Carla abrazó a Elena con tanta fuerza que dolió, haciéndole prometer que volvería con ayuda. Elena prometió, incluso sabiendo que tal vez fuera una promesa imposible de cumplir. Empujaron el barco hacia el agua. El mar estaba calmado, aquella calma artificial que se había vuelto familiar. Subieron al barco, cogieron los remos improvisados y comenzaron a remar. La isla quedó atrás lentamente. 10 metros, 20, 50. Elena miró hacia atrás y vio a los demás volviéndose cada vez más pequeños en la playa. Se giró hacia adelante, enfocándose en remar, en poner distancia entre ellos y aquel lugar maldito. Remaron durante horas. El sol no se movía en el cielo, haciendo imposible saber cuánto tiempo realmente había pasado. Sus brazos ardían, sus hombros gritaban de dolor, pero continuaban. Miguel mantenía el ritmo, contando en voz alta para que todos remaran en sincronía. La isla había desaparecido en el horizonte detrás de ellos, lo que debería ser una buena señal. Pero no había nada delante tampoco, solo agua, extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Javier intentó mantener la moral alta, hablando sobre lo que harían cuando llegaran a casa, sobre las personas que verían, sobre las vidas que reconstruirían. Pero su voz sonaba cada vez más forzada, cada vez menos convincente. Fue Mark
quien lo notó primero. Dejó de remar y señaló hacia el agua. Había algo flotando justo delante. Conforme se acercaban, quedó claro qué era. Escombros. Los mismos tipos de escombros que formaban la isla. Una puerta azul con el número 23 aún visible. El mismo trozo de puerta que Elena había visto repetidamente cuando intentaron explorar la costa de la isla. Miguel dejó de remar. Miró alrededor, su expresión cambiando de determinación a incredulidad y después a desesperación. Dijo que era imposible. Habían remado en línea recta durante horas. No habían cambiado de dirección. No podían haber vuelto a la isla. Pero entonces Elena lo vio. En el horizonte, volviéndose cada vez más clara conforme la distancia disminuía, estaba la isla. Estaban volviendo. No importaba en qué dirección remaran, no importaba cuánto tiempo pasaran intentando alejarse, la isla les arrastraba de vuelta. Era como si estuvieran atrapados en una órbita invisible, condenados a siempre retornar al centro. Javier comenzó a reír, un sonido histérico y roto que rápidamente se transformó en sollozos. Mark tiró su remo al agua y gritó obscenidades al cielo vacío. Uno de los otros hombres simplemente se encogió en el fondo del barco y cerró los ojos, como si pudiera hacer que todo desapareciera si simplemente se negaba a mirar. Miguel continuó remando, pero ahora sus remadas eran mecánicas, sin propósito, solo movimiento por el movimiento. Cuando el barco finalmente encalló de vuelta en la playa, los que se habían quedado corrieron a encontrarles. Pero la alegría de verles vivos rápidamente se transformó en horror cuando vieron sus expresiones. No hacía falta preguntar qué había pasado. Estaba claro en sus rostros, en la forma en que se movían como zombis, en la ausencia de esperanza en sus ojos. El intento de fuga había fallado. Estaban atrapados, verdaderamente, completamente atrapados. Aquella noche nadie intentó mantener la moral alta. Nadie habló sobre rescate o sobre volver a casa. Se sentaron alrededor de la hoguera en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sombríos. Elena miró los rostros a su alrededor, iluminados por la luz temblorosa del fuego, y vio el momento exacto en que cada persona aceptó la verdad. Iban a morir allí. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. La isla les había elegido, y la isla no les dejaría ir. Fue Carla quien rompió el silencio. Preguntó la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie quería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Qué quería la isla? Rosa, que se había vuelto cada vez más extraña desde el incidente con Alberto, rió bajito. Dijo que la respuesta era obvia. La isla no quería nada de ellos. La isla eran ellos, o al menos estaba hecha de ellos, de sus recuerdos, de sus miedos, de todo lo que habían perdido cuando el tsunami les llevó. No habían sido salvados, habían muerto, y aquello era lo que venía después. Un purgatorio personal, construido de los escombros de sus vidas, donde eran forzados a confrontar la pérdida de todo lo que amaban. Algunos rieron de la teoría de Rosa, llamándola absurda, pero otros se quedaron en silencio, considerando. Tenía un sentido terrible. Explicaba por qué la isla estaba hecha de trozos específicos de sus vidas. Explicaba por qué veían personas que habían perdido. Explicaba por qué no podían escapar. No puedes escapar de ti mismo. Los días siguientes, si es que aún podían ser llamados días, se fundieron en una rutina sin sentido. Despertaban, buscaban agua, comían las algas que les dejaban enfermos y esperaban. Esperaban a que algo cambiara, a que algo sucediera, a que algo diera sentido a todo aquello. Pero nada cambiaba. La isla permanecía igual. El mar permanecía calmado y artificial. El sol salía y se ponía sin patrón. Y lentamente, inevitablemente, comenzaron a cambiar. Miguel dejó de hablar completamente. Pasaba los días sentado en la playa, mirando hacia el mar, ocasionalmente murmurando cosas que nadie conseguía entender. Javier comenzó a construir cosas con los escombros, estructuras elaboradas y sin propósito que se derrumbaban tan pronto como eran concluidas,
Y entonces él comenzaba de nuevo. Mark desapareció una noche y nunca fue encontrado. Buscaron por él, pero la isla era pequeña y no había lugar para esconderse. Simplemente había dejado de existir. Isabel, la enfermera, comenzó a coleccionar objetos personales de los escombros, organizándolos en filas cuidadosas, creando algún tipo de memorial para personas que nunca conoció. Elena sintió que su propia mente comenzaba a resbalar. Veía a su padre con más frecuencia ahora, no solo por la noche, sino durante el día también. Caminaba entre los escombros, siempre a una distancia que no conseguía alcanzar, siempre mirando hacia atrás como si quisiera que le siguiera. Sabía que no era real, sabía que era la isla jugando con su mente, pero saber no hacía más fácil resistir. Había una parte de ella que quería seguir, que quería creer que su padre estaba realmente allí, que tal vez, si solo le alcanzaba, todo estaría bien. Carla la mantenía anclada. La joven estudiante se había convertido en su sombra, siguiéndola por todas partes, constantemente verificando si estaba bien, tirando de ella hacia atrás cuando Elena comenzaba a alejarse demasiado hacia las visiones. Pero Elena podía ver que Carla también estaba cambiando. Sus ojos habían desarrollado una mirada distante y a veces hablaba con personas que no estaban allí. Fue Rosa quien tuvo la revelación. Despertó una mañana, si es que aún podían llamarlo mañana, y anunció que lo había entendido. La isla no era una prisión, era una prueba para ver quién podía aceptar la pérdida, quién podía dejar ir el mundo que habían conocido y seguir adelante. Aquellos que se agarraban al pasado, que intentaban escapar, que se negaban a aceptar que sus vidas antiguas habían acabado, esos eran los que enloquecían, los que desaparecían, los que eran consumidos por la isla. Pero si aceptaban, si realmente aceptaban que todo había acabado y que aquella era su realidad ahora, entonces tal vez pudieran encontrar paz, tal vez pudieran encontrar una salida. No una salida física, sino algo más. Javier argumentó que eso era locura, que aceptar significaba rendirse, que tenían que continuar luchando. Pero su voz estaba débil, sin convicción. Él también estaba cansado. Todos estaban cansados. Elena pensó sobre lo que Rosa había dicho. Pensó sobre su vida antes del tsunami, sobre todos los planes que había hecho, sobre la persona que había sido. Aquella Elena había muerto cuando el agua invadió su piso. Aquella vida había acabado. Y tal vez Rosa tuviera razón. Tal vez la única forma de sobrevivir, o al menos de mantener la cordura, fuera aceptar eso. Dejar de luchar contra la isla y comenzar a vivir en ella, con ella. Pero aceptar significaba renunciar a su madre, a su hermano, a todos los que amaba. Significaba admitir que nunca les vería de nuevo, y no sabía si era lo suficientemente fuerte para hacer eso. Miró a Carla, que la observaba con aquellos ojos grandes y asustados, y vio la misma lucha reflejada allí. Ninguna de ellas quería rendirse, pero ninguna de ellas sabía cuánto tiempo más podían aguantar. La decisión vino de una forma inesperada. Elena despertó una noche y descubrió que estaba sola en la playa. Todos los demás habían desaparecido. No había señales de lucha, no había huellas llevando lejos del campamento. Simplemente ya no estaban allí. Llamó por ellos, su voz resonando extrañamente en el silencio. Nadie respondió. Corrió por el campamento, verificando cada refugio, cada rincón donde alguien podría estar escondido. Nada. Estaba completamente sola. El pánico comenzó a subir por su garganta, amenazando con ahogarla. Pero entonces oyó una voz. Era Carla, llamando su nombre. Elena corrió hacia el sonido y encontró a la joven estudiante de pie en el borde del agua. Pero había algo diferente en ella. Estaba calmada, serena, de una forma que Elena nunca había visto antes. Carla extendió la mano y dijo que lo había entendido. Dijo que la isla le había mostrado. No estaban atrapados. Siempre habían tenido la elección. Podían quedarse atrapados en lo que habían perdido, o podían dejar ir y seguir adelante. Elena preguntó qué quería decir, pero Carla solo sonrió.
Dijo que los demás ya habían elegido. Algunos habían elegido quedarse, perdidos en sus recuerdos y arrepentimientos. Otros habían elegido partir, aceptar la pérdida y encontrar paz. Y ahora era el turno de Elena de elegir. Podía quedarse en la isla, atrapada entre el mundo que había perdido y el mundo que nunca podría tener. O podía dejar ir. Podía aceptar que su antigua vida había acabado y permitirse seguir adelante, hacia donde quiera que adelante significara. Elena miró hacia el agua. Podía ver formas moviéndose debajo de la superficie, aquellas mismas formas oscuras que había visto antes, pero ahora no parecían amenazantes. Parecían casi acogedoras, como si estuvieran esperando. Pensó en su madre, en su hermano, en todos los que había amado. Pensó en todas las cosas que nunca haría, todos los lugares que nunca vería. Y entonces pensó en cuánto tiempo había pasado atrapada en aquella isla, cuánto tiempo había gastado luchando contra algo que no podía cambiar. Tomó su decisión. Elena cogió la mano de Carla y juntas caminaron hacia el agua. Esta vez no había miedo, no había vacilación. Cuando sus pies tocaron la superficie, esperó ser arrastrada hacia abajo como Alberto había sido, pero en lugar de eso, el agua estaba tibia, casi confortable. Continuó caminando, y el agua subió hasta sus tobillos, sus rodillas, su cintura. Miró hacia atrás una última vez y vio la isla, aquella colección imposible de escombros y recuerdos, comenzando a desaparecer en la niebla. Vio figuras en la playa, los otros supervivientes, pero parecían distantes, casi translúcidos, como si se estuvieran convirtiendo en parte de la isla. Algunos saludaron con la mano, otros solo observaron. Y entonces Elena se giró de vuelta hacia adelante y continuó caminando. El agua subió hasta su pecho, su cuello y finalmente cubrió su cabeza, pero no se estaba ahogando. Solo se estaba moviendo a través del agua como si fuera aire, descendiendo más y más profundo, hacia algo que no conseguía ver pero podía sentir esperando. Cuando Elena finalmente emergió, no fue en la isla. Estaba en una playa diferente, una playa real con arena blanca y agua azul cristalina. El sol estaba cálido en su piel, pero era un calor real, no aquel calor artificial y opresivo de la isla. Podía oír gaviotas, podía sentir el viento en su rostro, podía ver barcos en el horizonte. Miró alrededor y vio a Carla a su lado, mojada pero sonriendo. Lo habían conseguido, habían encontrado la salida. Pero cuando Elena intentó recordar la isla, las personas que habían quedado atrás, todo lo que había sucedido, los recuerdos eran vagos, como un sueño que desaparece al despertar. Recordaba la sensación de pérdida, la sensación de estar atrapada, pero los detalles estaban confusos. Carla cogió su mano y dijo que estaba bien. Dijo que no necesitaban recordar. Lo importante era que habían dejado ir, habían aceptado y ahora podían seguir adelante. Caminaron por la playa hasta encontrar un pequeño pueblo costero. Las personas les miraban con curiosidad, dos mujeres empapadas apareciendo de la nada, pero nadie hizo preguntas. Alguien les ofreció toallas y ropa seca, alguien más les dio comida y agua. Y lentamente, Elena comenzó a sentir que estaba de vuelta en el mundo real, en el mundo de los vivos. Preguntó qué día era, y cuando se lo dijeron se dio cuenta de que solo había pasado una semana desde el tsunami. Una semana. Había parecido meses, años incluso, pero había sido solo una semana. Las noticias hablaban sobre el desastre, sobre los cientos de muertos y desaparecidos, sobre los esfuerzos de rescate que aún continuaban. Elena y Carla fueron registradas como supervivientes, milagros que habían sido encontrados contra todas las probabilidades. Nadie preguntó dónde habían estado. Nadie cuestionó cómo habían sobrevivido. Eran solo dos personas más con suerte que habían escapado de la ola, pero Elena sabía la verdad. Sabía que había muerto en aquel piso en Barcelona, que el agua había llenado sus pulmones y que todo se había vuelto oscuro. Sabía que la isla había sido real, tan real como cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y sabía que había hecho una elección en aquella isla, una elección
que la había traído de vuelta. O tal vez no de vuelta. Tal vez hacia adelante, hacia una nueva vida, una vida que nunca habría tenido si no hubiera dejado la antigua atrás. Llamó a su madre, y el sonido de su voz al otro lado de la línea hizo que Elena llorara. Su madre lloró también, diciendo que había pensado que había perdido a su hija, que había rezado todos los días para que Elena estuviera viva en algún sitio. Elena quería contarle sobre la isla, sobre todo lo que había sucedido, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicas algo que desafía toda lógica, toda razón? ¿Cómo haces que alguien entienda que moriste y volviste, pero no de la forma que piensan? Carla y Elena permanecieron juntas en los meses siguientes. Tenían un vínculo que nadie más podría entender, una experiencia compartida que era simultáneamente real e imposible. Hablaban sobre la isla a veces, tarde por la noche cuando no conseguían dormir, intentando recordar detalles que continuaban resbalando de sus recuerdos. Se preguntaban sobre los demás, sobre Miguel y Javier y Rosa, y todos los que habían quedado atrás. ¿Habían ellos también encontrado una salida? ¿O aún estaban atrapados en aquella playa imposible, luchando contra una realidad que no podían cambiar? No había forma de saber. La isla no aparecía en ningún mapa. Ninguna expedición de rescate había reportado encontrarla. Era como si nunca hubiera existido, excepto en los recuerdos de dos mujeres que nadie creería si contaran la verdad. Elena intentó volver a su vida normal. Volvió al trabajo, volvió a su piso, que había sido milagrosamente salvado de lo peor de la destrucción. Pero todo parecía diferente ahora. Las cosas que solían importar, los plazos y las reuniones y los proyectos, parecían triviales. Había visto el otro lado, había estado en un lugar entre vida y muerte, y eso había cambiado su perspectiva fundamentalmente. Comenzó a vivir de forma diferente, más presente, más agradecida por cada momento. Llamaba a su madre todos los días. Pasó más tiempo con su hermano. Dejó de posponer las cosas que quería hacer, porque ahora sabía visceralmente que el tiempo no estaba garantizado. Carla hizo cambios similares. Dejó la facultad de medicina y comenzó a viajar, diciendo que había pasado demasiado tiempo planeando el futuro y no suficiente viviendo el presente. Pero la isla nunca las dejó completamente. Elena soñaba con ella regularmente. Soñaba que estaba de vuelta en aquella playa, oyendo el sonido artificial de las olas, viendo figuras moverse en la niebla. A veces en el sueño se quedaba, eligiendo permanecer con aquellos que no pudieron dejar ir. Otras veces despertaba en el momento en que entraba al agua, su corazón latiendo rápido, su ropa empapada de sudor. Carla tenía sueños similares. Se preguntaban si la isla era real en el sentido tradicional, o si era algo más, algún tipo de espacio psicológico, donde aquellos que morían en desastres eran forzados a confrontar sus pérdidas antes de seguir adelante. Tal vez fuera diferente para cada persona. Tal vez la isla de Elena no fuera la misma isla de Carla, incluso estando allí juntas. Tal vez cada persona creaba su propia versión del purgatorio, moldeada por sus recuerdos y miedos específicos. Un año después del tsunami, Elena y Carla volvieron a la costa donde todo había comenzado. La ciudad había sido parcialmente reconstruida, pero aún había cicatrices visibles. Edificios con ventanas rotas, calles con marcas de agua a metros de altura, memoriales para aquellos que habían muerto. Caminaron hasta la playa y miraron hacia el mar. Estaba calmado aquel día, azul y hermoso, imposible de imaginar como fuente de tanta destrucción. Elena se preguntó si la isla aún estaba allí, en algún sitio más allá del horizonte, esperando por los próximos que necesitarían hacer la elección. Se preguntó cuántas personas a lo largo de la historia habían estado en aquel lugar, cuántos supervivientes de desastres habían despertado en aquella playa imposible y enfrentado la misma decisión, quedarse atrapados en el pasado o dejar ir y seguir adelante. No tenía respuestas, pero había hecho su elección y estaba viviendo con las consecuencias, y eso tendría que ser suficiente. Se quedaron en la playa hasta que el sol comenzó a ponerse. Una puesta de sol real,
con aquella transición gradual de luz a oscuridad que Elena había aprendido a apreciar de nuevo. Cuando la primera estrella apareció en el cielo, Carla señaló y dijo que era bonito. Elena estuvo de acuerdo. Era bonito. Y era real. Y ellas estaban allí para verlo, lo que era más de lo que muchos podían decir. Se giraron para irse, pero Elena miró hacia atrás una última vez. Por un momento, solo un momento, pensó haber visto algo en el horizonte. Una isla que no estaba allí antes, pero cuando parpadeó, había desaparecido. Tal vez hubiera sido solo su imaginación, o tal vez la isla estuviera siempre allí, esperando, observando, lista para recibir a los próximos que necesitarían aprender a dejar ir. Elena no lo sabía. Y tal vez fuera mejor así. Algunas preguntas no necesitaban respuestas. Algunos misterios eran mejores dejados sin resolver. Cogió la mano de Carla y juntas caminaron lejos del mar, de vuelta al mundo de los vivos, de vuelta a sus vidas que habían recibido una segunda oportunidad. Y detrás de ellas, el mar continuó su movimiento eterno, guardando sus secretos en las profundidades, esperando pacientemente por el próximo desastre, por la próxima ola, por los próximos que necesitarían elegir entre memoria y futuro, entre prisión y libertad, entre la isla y lo que quiera que estuviera más allá de ella.